¿Y si te dijera que una guerra silenciosa bajo el mar podría colapsar la economía global en segundos? Hoy descubrirás por qué Rusia y China podrían estar detrás del sabotaje a cables submarinos. Quédate hasta el final y suscríbete, comenta y comparte. La estabilidad económica global depende de más factores invisibles de lo que la mayoría imagina. Uno de los elementos más subestimados y cruciales son los cables submarinos. Estos cables no solo transportan información, sino que son la columna vertebral de la economía digital, sosteniendo desde transferencias bancarias internacionales hasta el comercio de criptomonedas. ¿Sabías que el 99% del tráfico global de datos pasa por estas infraestructuras subacuáticas? Eso significa que sin ellos, el sistema financiero actual quedaría virtualmente paralizado. Ahora bien, si estos cables son tan vitales, ¿por qué están siendo saboteados? Desde el año 2023 se han registrado al menos 10 incidentes de cortes en cables submarinos en el mar Báltico. Aunque a simple vista podrían parecer accidentes, los expertos en geoestrategia afirman que estos eventos muestran patrones que apuntan a ataques deliberados. Esta forma de sabotaje representa una nueva estrategia dentro de lo que se conoce como guerra híbrida, un tipo de conflicto que mezcla acciones militares, tecnológicas y económicas para desestabilizar a una región sin declarar una guerra formal. Detrás de estos ataques se sospecha una participación directa de Rusia en un contexto donde las tensiones con Europa no han hecho más que aumentar. Lo preocupante es que estas acciones no requieren una inversión millonaria ni armamento sofisticado. Una simple maniobra con un ancla malintencionalmente soltada por un buque puede causar una interrupción significativa en el flujo de datos o energía entre países. ¿Te imaginas lo que eso significa para la bolsa de valores, para las operaciones con criptomonedas o para la logística empresarial global? Y no es casualidad que la mayoría de estos ataques hayan ocurrido en el mar Báltico, una zona clave para las economías nórdicas y bálticas. Este lugar también se ha convertido en un punto caliente en la geopolítica internacional, sobre todo después de que países como Suecia y Finlandia se unieran a la OTAN. En este contexto, proteger las infraestructuras subacuáticas no es solo una cuestión de defensa militar, sino de seguridad económica global. La libertad financiera de millones de personas puede verse comprometida si el acceso a los sistemas digitales se interrumpe. Además, existe un componente estratégico que hace que estos sabotajes sean aún más peligrosos: la negación plausible. Al simular accidentes, los responsables pueden escudarse en la incertidumbre, lo cual les permite evadir sanciones o respuestas directas. Este tipo de maniobra no solo retrasa la reacción internacional, sino que debilita los cimientos de la confianza económica. ¿Cómo se puede construir un negocio sólido o planificar inversiones a largo plazo si no se pueden garantizar la seguridad de la infraestructura que sostiene ese crecimiento? Este panorama exige a los emprendedores y a quienes buscan una verdadera independencia financiera estar más informados y preparados. No basta con ahorrar o invertir, es vital entender cómo se mueve el tablero global, qué factores pueden generar riesgos ocultos y cómo proteger el capital en contextos de alta incertidumbre. ¿Estás tomando decisiones con una visión estratégica de lo que sucede en el mundo? La creciente fragilidad de los cables submarinos no solo afecta a los gobiernos y las grandes corporaciones, también impacta de forma directa en quienes están construyendo su libertad financiera a través del emprendimiento digital, el trading, la inversión en criptomonedas o incluso en la bolsa de valores. Cada corte deliberado en estos cables puede representar un retraso en transferencias, fallas en plataformas financieras o incluso la interrupción de servicios esenciales para el comercio electrónico. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si, justo cuando vas a hacer una operación clave, el sistema cae por un sabotaje subacuático? Una de las estrategias utilizadas para llevar a cabo estos ataques es sumamente sencilla pero eficaz. Buques camuflados como cargueros comerciales bajan anclas en zonas donde pasan cables estratégicos. Así ocurrió con el Eagle S, un barco que salió de un puerto ruso y fue detectado dañando un cable eléctrico entre Finlandia y Estonia. Aunque este tipo de actos podría parecer fortuito, los datos del sistema de rastreo marítimo muestran movimientos sospechosos, como reducciones de velocidad justo en el punto del corte. Este tipo de maniobras permiten operar en las sombras sin asumir una responsabilidad directa. Lo más inquietante es que estas embarcaciones suelen estar registradas en países que no tienen relación directa con los hechos, como Emiratos Árabes Unidos o las Islas Cook, y sus tripulaciones están compuestas por personas de diversas nacionalidades. Esta estructura fragmentada hace casi imposible identificar un responsable claro. Así se crea una red opaca que dificulta cualquier intento de sanción efectiva, y mientras tanto la infraestructura crítica queda expuesta. ¿Sabías que gran parte de los cables submarinos no están protegidos por acuerdos internacionales sólidos? Las implicaciones de esta situación para el futuro de las inversiones y la economía global son profundas.
Vivimos en un sistema cada vez más interconectado, donde los datos son el nuevo petróleo. Las decisiones que tomas en cuestión de segundos al invertir, comprar activos digitales o mover dinero entre cuentas depende de que esa infraestructura invisible funcione sin fallos. Por eso es fundamental diversificar no solo las fuentes de ingreso, sino también los canales y plataformas utilizadas. ¿Tienes un plan B si tu plataforma habitual deja de estar operativa? Otro factor que preocupa a los analistas es el posible involucramiento de China en incidentes similares. Aunque las autoridades chinas han pedido disculpas por ciertos daños a cables en el Báltico, siguen afirmando que fueron accidentes. Sin embargo, la repetición de estos eventos ha despertado sospechas sobre una posible colaboración entre Rusia y China para debilitar infraestructuras clave en Europa. Esta hipótesis se fortalece si se considera el número de incidentes similares y la zona específica donde han ocurrido. ¿Están estos países usando nuevas formas de guerra económica como herramientas geopolíticas? En este nuevo escenario, los emprendedores y pequeños inversionistas deben adoptar una mentalidad estratégica. No se trata de vivir con miedo, sino de anticiparse y adaptarse. Evaluar el riesgo país, seguir la evolución de tensiones internacionales y diversificar el acceso a plataformas digitales se vuelve una acción prioritaria. La educación financiera no solo debe centrarse en aprender a ahorrar o invertir, sino en entender los factores que pueden afectar la estabilidad de los sistemas que usamos a diario. ¿Estás actualizando tu conocimiento en función de estos nuevos riesgos emergentes? Una de las grandes lecciones que deja esta serie de sabotajes es que la independencia financiera no puede depender de un único sistema o infraestructura. Los inversionistas más inteligentes saben que la diversificación no es solo una estrategia de portafolio, sino una filosofía de vida. Si el acceso a los mercados digitales puede ser interrumpido por decisiones geopolíticas o acciones encubiertas, entonces construir un modelo de inversión más resiliente es una necesidad urgente. ¿Estás preparando tu economía personal para resistir un apagón tecnológico global? El mar Báltico, que antes era visto simplemente como una vía comercial, ahora se ha convertido en un terreno de prueba para tácticas de guerra no convencionales. Los cortes de cable ya no se ven como incidentes aislados, sino como ensayos de sabotajes masivos. Muchos de estos cables, además, están ubicados en zonas de jurisdicción ambigua, donde la ley internacional no tiene dientes. Esto limita la capacidad de reacción de los países afectados y crea un vacío que actores hostiles pueden aprovechar. ¿Qué pasa cuando un país puede causar millones en pérdidas económicas sin disparar una sola bala? Y el riesgo no es solo europeo. Cualquier país con dependencia de las redes digitales globales, es decir, prácticamente todos, está expuesto. Un corte estratégico podría afectar a múltiples sectores, desde la banca electrónica hasta las comunicaciones satelitales. En una economía donde cada segundo cuenta, una interrupción de solo unas horas puede representar pérdidas millonarias y afectar la confianza de los consumidores e inversionistas. ¿Sabías que muchas plataformas de criptomonedas y bolsa dependen de servidores interconectados por estos cables submarinos? La respuesta de la OTAN ha sido reforzar la vigilancia en las zonas críticas, incrementando la presencia naval y desarrollando sistemas de monitoreo más avanzados. Sin embargo, los analistas advierten que, aún con estos esfuerzos, es imposible proteger más de 1 millón de kilómetros de cable al mismo tiempo. Esta limitación convierte a estos ataques en una opción atractiva para quienes buscan alterar el orden económico sin generar confrontaciones abiertas. ¿Y si el próximo corte no afecta solo a una región, sino a todo un continente? Lo que ocurre bajo el agua podría cambiar tu forma de invertir para siempre. Si te pareció valioso este contenido, dale like, comenta tu opinión, activa la campanita y no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos sobre economía e inversión inteligente.